Amén y gracias a Dios. Denis, muchas gracias por hacerte cargo de la oración inicial. Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta exposición de la palabra de Dios. Gracias a Dios por estas herramientas que nos da para poder hacer la tarea independientemente si estamos cerca o independientemente si estamos lejos. Gloria a Dios por la gente inteligente que teniendo esas herramientas a la mano, pues utiliza estas herramientas. Bienvenidos todos. Hace 8 días, lo último que dijimos en esta serie que se llama Dirección Sabia para la Guerra, lo último que dijimos fue, o intentando sacar algunas conclusiones del asunto, del enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat, con toda su capacidad, con toda su estrategia, con toda su fuerza, con toda su destreza. David, que enfrenta al gigante en el nombre de Jehová, con su fe, y esta es la victoria que vence al mundo, ¿cuál? La fe en el Hijo de Dios, dice claramente la Sagrada Escritura. Al diablo, al problema se enfrenta con fe, en primer lugar, y en segundo lugar, obviamente haciendo uso de las capacidades, talentos, habilidades que el Señor le ha puesto a uno en las manos. En el caso de David, pues esa gran destreza con la onda, esa gran destreza con la piedra, esa gran velocidad que tenía, esa gran agilidad, etc. Bueno, las conclusiones que sacamos nosotros hace 8 días en 4 frases fueron: 1. Enfrentar gigantes es una experiencia amedrentadora. 2. Dar la batalla es una experiencia solitaria. 3. Confiar en Dios es una experiencia estabilizadora. 4. Lograr victorias es una experiencia edificante. Estas 4 frases o estas 4 conclusiones surgen del estudio de esa batalla y de esa victoria. Y si usted lo aplica a su propia vida, pues va a llegar a estas conclusiones. Enfrentar a los gigantes es algo amedrentador, asustador. Los cobardes no lo pueden hacer. Los cobardes se quedan en la cumbre de los cobardes, como ya lo hemos visto nosotros. Tanto en la cumbre de los israelitas como en la cumbre de los filisteos. Eso está lleno, eso está poblado de gente cobarde. 2. Dar la batalla es una experiencia solitaria. Todavía más cobardía para el cobarde, que le toca solo. Humanamente hablando, es solo. ¿Quién me va a acompañar? No, nadie. Esto no es que camine conmigo y me respalda. No, aquí el respaldo realmente es Dios. Tercero, la fe en Dios, confiar en Dios. También es una experiencia, crea una experiencia estabilizadora en todo punto de vista, desde todo punto de vista. Espiritualmente hablando, mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Y no hay cosa que a uno, en cuarto lugar, le enriquezca más la vida, lo haga crecer más, que saber que Dios está con uno en respaldo cuando uno está en medio de la batalla, peleando las batallas de Jehová, o sea, peleando las batallas que corresponden. El buen soldado escoge sus batallas, no pelea toda batalla que le ofrezcan por ahí. No es que alguien lo desafíe a pelear y está listo y dispuesto para cualquier clase de batalla, para cualquier clase de pelea. No, para pelear se necesitan dos. Y no siempre el soldado cristiano, no siempre el militante cristiano debe salir a pelear. Debe decidir muy bien cuáles son sus batallas, debe decidir muy bien cuáles son los movimientos, debe decidir muy bien cuál es la estrategia. Por eso estamos viendo aquí Dirección Sabia para la Guerra. Continuando hoy con el relato, pues cualquiera pensaría, después de esa batalla y después de esa victoria tan impresionante que Dios le dio a David, lo que le esperaría de ahí en adelante a David sería solamente
promociones, ascensos, escalafones, progresos, avances, prosperidad. Ya que la batalla se hizo en el mejor escenario posible y la victoria se dio en el mejor escenario posible, y ya que la batalla y la victoria se dieron en el escenario más vistoso, a la vista de todo el mundo, tanto de los amigos, entre comillas, los israelitas, como de los enemigos, los filisteos. A la vista de quienes tenían que verlo. ¿Quiénes? Nada más y nada menos que la autoridad política de Israel, el rey. Nada más y nada menos que los hombres fuertes, los hombres de guerra de Israel, los soldados. Nada más y nada menos que los hermanos mayores de David que estaban prestando el servicio militar. Ahí ya hay un selecto público que está como alquilando balcón para ver esa batalla y la victoria. ¿Quiénes? Los enemigos de Israel, los peores enemigos que tuvo Israel, que fueron los filisteos. Lo están viendo también. Palco alquilado. ¿Quiénes? Los gigantes. Es decir, la gente más grande, la gente más fiera, la gente más fuerte, la gente más diestra. Todos están ahí. Es el mejor escenario, el más grande escenario, el más vistoso escenario donde se pudo dar esa batalla y donde se pudo obtener esa victoria. Esto no ocurrió como en el caso de la muerte del león y como en el caso de la muerte del oso, porque eso ocurrió en un lugar en donde solamente sabían Dios y David. Bueno, y las ovejas, que no hablan. Tanto es así que nosotros no sabríamos de los enfrentamientos de David con osos y de los enfrentamientos de David con leones si el mismo David no se lo hubiese contado a Saúl. Esas victorias sobre osos y sobre leones ocurrieron en el anonimato, allá donde Dios trata a las personas. ¿De acuerdo? En medio del desprecio, en medio de la soledad, en medio del anonimato, en medio de la monotonía, en medio de los retos, allá. Esas victorias no fueron vistosas, esas victorias no fueron públicas, esas victorias no se dieron en escenarios visibles, esas victorias se dieron donde solamente Dios estaba viendo, donde solamente David estaba viendo, donde solamente el diablo estaba viendo y donde las ovejas pues ni estaban viendo, ellas estaban apenas pastando, ellas estaban siendo apacentadas, comiendo los pastos delicados y bebiendo las aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Pero esta, la de Goliat, esta, la del gigante, eso ya la sacó del estadio. Entonces cualquiera esperaría que a partir de ese momento la vida de David se le arregló. O sea, intempestivamente, casualmente, coincidencialmente, porque ese día solamente iba a llevar alimento a sus hermanos y ese día solamente iba, porque era el mandadero de la casa, a averiguar cómo estaban sus hermanos, que eran el centro de la atención y el centro de la preocupación de su papá. Solamente iba a eso. Y eso, esa casualidad, que no existen con Dios las casualidades, esa casualidad le da esa gran victoria, crea el escenario para la gran victoria. Y vuelvo al asunto. Cualquiera esperaría, después de eso, a David se le arregló la vida. Después de eso, es como si se hubiese ganado todos los balotos al mismo tiempo. Después de eso, lo que le esperaría sería progreso, avance, prosperidad, escalafón, ascenso, dinero, éxito, por donde se le mire. Y resulta que usted examina la vida de David de ahí en adelante, capítulo 18, capítulo 19 y en adelante, y se va a dar cuenta que la secuela de la muerte del gigante condujo a David a uno de los valles más largos, profundos y oscuros de toda su vida. Cosa que se pregunta uno, humanamente hablando, ¿para qué mató ese gigante? Y él se lo preguntaría muchas veces, ¿para qué me metí en eso?
Mire todo el problema que me acarreó matar ese gigante. Era tan fácil como llegar al campamento israelita, hacer lo que Isaí, mi padre, me había dicho que hiciera, llevar los alimentos, inspeccionar cómo estaban mis hermanos mayores, están íntegros, están sanos, están vivos, ok. Con esa razón yo me devuelvo, le doy la razón a mi padre Isaí y después de eso me conduzco a seguir pastoreando las ovejas. Pero no, tenía yo ese día que indignarme, tenía yo ese día que llenarme de celo por las cosas de Dios. Tenía yo ese día que meter las narices y las manos y la fe donde nadie me había llamado. Humanamente hablando, estas son las reflexiones. Porque matar al gigante, lo único que me ha traído, lo único que me ha acarreado son problemas y problemas y problemas y más problemas. Yo era apenas un pastor de ovejas, allá con todo y el desprecio, la soledad, etcétera, pero con mis ovejas yo estaba bien. Es decir, las ovejas están apacibles y yo estoy apacible con las ovejas. Punto. La comunión con Dios, bien. La relación con el Señor, bien. Pero fue a partir de la muerte de ese gigante, y no hubiese muerto ese gigante, si yo no me hubiese metido al ruedo, que todo se me vino abajo. A partir de la muerte del gigante a David, todo se le vino abajo. De hecho, si pensábamos que antes la vida de David era una vida monótona, aburrida, llena de soledades, etcétera, una vida como bastante deprimida, depresiva, pues a partir de ese momento la vida no se le volvió mejor, la vida se le volvió peor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué desciende del lugar más alto de popularidad? Levanta la cabeza del gigante después de haberla separado de su cuerpo con la misma espada de Goliat. Levanta la cabeza, usted imagínese el grito, imagínese el bullicio, imagínese la victoria, imagínese el júbilo, imagínese el ímpetu con que los israelitas salen en contra de los filisteos. Ahora imagínese el temor, el terror con que los filisteos huyen de los israelitas. Eso es el nivel más alto de popularidad. Y cómo desciende ese nivel más alto de la popularidad a la depresión y desaliento más profundo. Porque antes de entrar en materia, busquemos unos textos que nos ayuden a contextualizar lo que a continuación pasa, ¿no? Porque cualquiera dirá, es que son esos hombres de fe, esos hombres de guerra, mire, que enfrentan sus batallas y todo les sale bien. No, ¿quién dijo que todo les salía bien? ¿Y quién dijo que por enfrentar esas batallas y por vencer a esos enemigos, de ahí en adelante la vida se les arreglaba? No, no es así. Y de ahí en adelante no todo les va a salir bien, no. Y de ahí en adelante no todo el mundo los va a querer, no. Y de ahí en adelante probablemente hasta sean perseguidos, aborrecidos y asesinados. Textos que nos ayudan a contextualizar. Busque conmigo, por favor, y me avisa cuando haya llegado. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, por favor. Perdonará usted mi tos, por favor, gracias. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Sí. Disculpará usted que esté exponiendo y tosiendo, y disculpará usted que esté exponiendo con esta cara, si se alcanza a ver ahí las facciones de mi rostro, pero pues estamos agotados y la verdad esta maluquera que todavía persiste. Ahí estamos con todos los cuidados, pero seguimos adelante. Entonces toca entre exposición, versículo, tos, exposición, versículo, tos, y así seguimos. Pero no dejamos de hacer la tarea, no dejamos de hacer las cosas que tenemos por hacer. Gracias a todos los que han entendido y gracias a todos los que no han entendido también. Pues, digamos para todos, gracias. Totales. Ok, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Ya, me dice que ya, ¿cierto? ¿Alguien más que me diga ya, por favor? 2, 3 personas.
Tengo dos ya. ¿Alguien más que diga ya estoy en Eclesiastés 4:4? Arranquemos la lectura para que no se sienta que yo voy como adelante, como si me estuvieran persiguiendo y no le estoy dejando a usted el espacio para que busque el texto. Eclesiastés 4:4, mire lo que dice, gracias. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Estadísticamente hablando, es que cuando uno pelea una batalla y obtiene una victoria, pues hay unos alrededor que le están festejando a uno, ¿cierto? Pero esos unos son la minoría. Sí, esos unos son la minoría. Hay otra que es la mayoría, que son los completamente indiferentes a esto. Los que hacen caso omiso a eso, ¿por qué? Porque hasta son ignorantes de lo que está pasando ahí. O sea, analice usted el contexto. Es que era Israel contra Filistea. Entonces eso ocurre en el contexto de Filistea y ocurre en el contexto de Israel y de las naciones cercanas, pues los cananeos y las 7 naciones enemigas que poblaban toda Canaán en ese entonces. Esto ocurre en ese contexto. Muy seguramente la noticia llegaría al entorno, ¿sí? La noticia llegaría ahí alrededor, próximo de ellos. Pero más allá no. O sea, no le pregunte a uno de los habitantes de China en ese entonces qué piensa de lo que ocurrió allá en esa confrontación entre David y Goliat, porque uno de los habitantes del territorio chino en ese entonces responderá en chino que no tiene ni idea de qué le está hablando. O sea, de una pelea de quién, David, quién es David, Goliat, quién es Goliat, gigante, y a mí qué me importa, a mí qué me interesa. La guerra entre Israel y Filistea, eso nada tiene que ver conmigo. Pregúntele a una de las tribus indígenas que poblaban por ese entonces el territorio suramericano, centroamericano. ¿Qué piensa usted de lo que pasó allá entre Israel y Filistea, David y Goliat? Lo mismo, cada uno en su dialecto. No tengo ni idea, no sé de qué me está hablando, y si supiera, no me interesa, eso no es asunto mío. Entonces estamos hablando de un entorno próximo que es el que se alegra. ¿Sí? Eso es la minoría. La mayoría ni saben. Y a la mayoría ni les importa. Y hay otro grupo de personas, que son los de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Esos son los peligrosos. Porque el entorno se alegre, pues que yo no espero menos, ¿cierto? Yo no espero menos. O sea, una batalla y una victoria suya no es solamente bendición para usted, sino que es una bendición para su entorno. Entonces, por supuesto que su entorno próximo, el más cercano, se tiene que alegrar. Porque ellos son salpicados con la bendición de la victoria que usted obtuvo en esa batalla. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, obviamente ellos, pero muy bien, así su entorno sea una persona o 2 personas, pues se van a alegrar, por supuesto. Se graduó el hijo, ya es bachiller, ¡eh! Es que eso es beneficio, ¿por qué? Porque va creciendo, ya casi se desteta, ya casi trabaja, ya casi produce. Se graduó de la universidad, muy bien, mire cómo le está yendo de bien, excelente. Cosas así, a eso me estoy refiriendo. Es el entorno, pero es la minoría. La mayoría, ni sé, no estoy enterado y no me importa. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿de qué manera me afecta? ¿De qué manera me bendice o me perjudica? De ninguna. Entonces no tiene que ver conmigo, no me hable más de eso. Y el otro grupo que queda, el de Eclesiastés 4:4, el peligroso, porque he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Despierta la envidia. Qué tremendo que el versículo no dice que produce la envidia, sino que la despierta. Indicando que esa envidia ya está ahí. Ahora, a esa palabra envidia usted le puede anexar otras palabras afines. Envidia, celos, egoísmo.
que va de la mano con contiendas, que va de la mano con iras y que va de la mano con toda clase de cosas negativas, de cosas oscuras, de cosas que habitan en el corazón del hombre y que si se despiertan, hasta dónde realmente puede el hombre llegar en contra de su prójimo. Y aquí, pero ¿por qué se le despertó la envidia? Porque vio al otro que hizo un trabajo, eso es lo que dice Eclesiastés 4:4, que hizo un trabajo con excelencia. O sea, vio al otro que enfrentó a un gigante y lo venció. Vio al otro que tuvo algo de éxito en la vida. Vio al otro que algo le salió bien, alguito le salió bien, alcanzó algo, conquistó algo. Un nuevo trabajo, un ascenso, su salud mejora. Familiarmente está bien, conyugalmente, los hijos, etcétera, tantas cosas. Pero eso no es soportado. No es soportado por un grupo de personas que también nos rodean, que también nos miran, que también nos observan, que entre los dientes dicen, ah, pero qué bien, qué bien. Es un qué bien hipócrita, porque toda esta excelencia de obras, todo este éxito o toda esta victoria o todo este adelanto en algún área de la vida, lo que está despertando, no produciendo, sino despertando, porque ya estaban ahí esas cosas, despertando la envidia del hombre contra su prójimo. A eso David tendrá que enfrentarse de ahora en adelante. La envidia del hombre contra su prójimo. Pero es que era como para hacerle un altar. ¿Qué altar le van a hacer ni que nada? Como para venerarlo, no lo van a venerar ni nada. Como para agradecerle eternamente, no le van a agradecer ni a nada. Tanto hecho por ellos y mire lo que... No, pues si espera que todo el mundo le agradezca, ahí se quedará esperando el agradecimiento. No son sino una partida de malagradecidos. Es que esos son una partida de desagradecidos malagradecidos. O sea, de verdad David, usted, le estoy hablando a usted David, de verdad David, usted espera que Saúl de ahora en adelante lo venere. Usted espera, David, que de ahora en adelante Saúl le agradezca todos los días de su vida. ¿Usted espera eso de una persona como Saúl? ¿Usted espera eso de unas personas como sus hermanos mayores que están ahí, que usted sabe cómo lo recibieron cuando usted llegó con ese baúl lleno de comida? ¿Usted espera que los soldados israelitas, los pusilánimes, los mentecatos, los cobardes que estaban allá, que los cobardes se asocien, allá están? ¿Usted cree que le van a agradecer por el resto de eso? ¿Lo van a venerar? ¿Le van a aplaudir? ¿Le van a dar una placa? ¿Le van a dar las llaves de la ciudad a usted? Eso no va a pasar. Si eso es lo que está esperando David, ahí se va a quedar esperando usted. Le estoy hablando a David. Le estoy hablando a David. Ahora quiero hablarle a Saúl. Saúl, ¿cómo le duele a usted que otro salga adelante, no? ¿Cómo le duele a usted que otro tenga algo de éxito en la vida? ¿Cómo le duele a usted que al otro le ofrezcan un ascenso, un aumento? ¿Cómo le duele a usted que al otro le llegue más plática? Un poquitico más de dinero, un poquitico más de provisión. ¿Cómo le duele a usted? Usted que es el rey de Israel, que no tiene necesidades económicas. A usted que todo el mundo lo aplaude, lo venera, lo exalta, le rinde pleitesía, le inclina la cabeza, le hace la venia cuando va pasando. Pero cuando ve que alguien de a pie le comienza a ir medianamente bien, a usted se le despierta toda la envidia, todos los celos, todo el egoísmo, todo lo negativo que tiene adentro. Entonces, como se puede dar cuenta, el proceso con David sigue y continúa, ¿no? David a estas alturas es un adolescente. Ninguno puede esperar que ya está el trabajo terminado. La obra que Dios comenzó la perfecciona hasta que la termina.
El hecho de que Dios escogiera a David como rey de Israel cuando él tenía aproximadamente unos 10 años, vuelvo yo y cuento y me da 10. El hecho de que enfrentara a Goliat cuando era un adolescente, créame que no tenía la mayoría de edad, o si no estaría prestando el servicio militar como los hermanos mayores, acuérdese. Pero el hecho de que lo hubiese ungido hace como 5, 6, 7 años no quiere decir que ya estaba perfecto para la obra. No quiere decir que ya estaba su corazón completo para la obra. No. Recuerdes, a partir del momento de la unción, a partir del momento de que el Espíritu Santo comienza a trabajar en un individuo, es a partir de ese momento no el desarrollo del oficio, sino a partir de ese momento es el desarrollo del proceso, que son dos cosas diferentes. El oficio, sentarlo sobre el trono de Israel, para que gobierne a todas las tribus. Antes de eso, el proceso. No hay en la Sagrada Escritura un individuo al cual Dios haya llevado alto, al cual Dios haya escalafonado, al cual Dios le haya dado progreso en todas las cosas y que primero no haya procesado. No, no existe. José, si lo va a convertir en el segundo al mando en Egipto, como gobernador de Egipto, primero tiene que procesarlo, lo tiene que sacar de la casa. Tiene que ganarse los celos, la envidia, el egoísmo de sus hermanos. Tiene que pasar por la cisterna, el hueco donde lo echaron. Tiene que experimentar que los hermanos lo vendan, lo traicionen. Sí, infidelidad de su propia familia, los propios hermanos, la propia sangre, lo tiene que vivir en carne propia, es necesario que ocurra. ¿Qué tiene que ver eso con la visión que Dios le dio? Tiene que ver todo. José no entiende nada, Dios lo entiende todo. Tiene que pasar por la casa de Potifar, tiene que ser vendido como un esclavo, pero si en la casa de mi padre yo era el preferido de mi padre, me vestían con una túnica de colores, sí, en la casa de su papá, pero ya no está en la casa de su papá y no va a volver a la casa de su papá. O sea, como no se destetó a las buenas, tocó destetarlo a las malas. El destete duele. Cuando se hace a las malas, sobre todo. Tiene que pasar por la casa de Potifar. Tiene que experimentar lo que es el ser esclavo. Tiene que sufrir lo que es la calumnia de la esposa de Potifar. Que lo acusen de algo que él no hizo. Un intento de violación. Un intento de violación que lo manda directamente a la cárcel. Tiene que pasar por la cárcel. ¿Qué pecado habrá cometido? Bueno, no vemos ningún pecado aparente. Entonces, ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? ¿Por qué a la gente buena le pasan malas cosas? Bueno, gente buena no hay. Sí, gente buena no hay. No hay justo, ni aun uno, no hay bueno, ni aun uno, no hay quien entienda. Claramente lo dice la Biblia. El único bueno, el Señor Jesucristo. Y a ese bueno lo masacraron, a ese bueno lo colgaron en una cruz, a ese bueno lo mataron. Para que si alguien insiste, ¿por qué a la gente buena? ¿A quién se está refiriendo? ¿A usted? ¿Lo bueno que es usted? ¿Por qué a la gente buena le pagan cosas malas? No, ni usted y yo somos buenos. Algún día le dijeron al Señor Jesucristo en los días de su carne, maestro bueno. Y él respondió y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno y es Dios. Tiene que pasar por la cárcel. En la cárcel tiene que dar la revelación de un par de sueños. Y más adelante tiene que sufrir que las personas a las cuales a través de José se dio el descifrar esos sueños, el interpretar esos sueños, se olviden de él también. Punto. El olvido, el desprecio, la soledad, la rutina, la cárcel. ¿Para después qué? Para después convertirlo en el segundo al mando. Ah, ok. O sea que todo era parte del proceso. Sí, señor. Si usted lucha con el proceso, contra el proceso, está luchando contra el avance, está luchando contra el progreso. Tenemos que ser procesados y los procesos duelen. Un alimento procesado, ¿no? El maíz tiene que pasar por el molino para convertirse en una arepa. Así es que funciona. No me sirve el maíz, no me sirven los granos. Me sirve la arepa. La arepa habla de un proceso. La arepa habla de unos granos triturados. La arepa habla de unos granos molidos. El Señor necesita una arepa bien asadita en un plato. Yo soy un montón de granos, tengo que ser procesado. Y que si hablamos no solamente de José, sino que también hablamos, por ejemplo, de Jacob, o por ejemplo hablamos de Abraham,
O por ejemplo hablamos de Noé, o por ejemplo hablamos de Moisés, o por ejemplo hablamos de alguno de los profetas mayores o de los profetas menores. O si hablamos del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no fue procesado? Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de nuestra salvación. Entonces que alguno diga, eso le pasó a José y a Moisés y a ellos, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, entonces le pongo el ejemplo máximo. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Esa fue la experiencia del Señor Jesucristo. Si le pasó al Señor Jesucristo, usted y yo no nos vamos a salvar de esto. Lo que pasa es que no hemos entendido el tema del proceso. Entonces cualquier cosa que pasa nos aislamos, nos ahuyentamos, nos ponemos a llorar y nos creemos las víctimas. Y como dice claramente Pedro, dice, cuando usted esté sometido a alguna prueba, no crea que le está pasando alguna cosa rara. O no crea que es exclusivo. No, son los mismos padecimientos que van sufriendo los hermanos en todo el mundo. En algún momento del proceso yo lo tengo que entender. En algún momento del proceso yo lo tengo que asimilar correctamente. Ese texto. De ahí en adelante David diría cosas como Salmo 38, 18. Búsquelo por favor. Salmo capítulo 38, versículo 18. Muy bien, mire lo que dice el Salmo capítulo 38, versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. En la parte final del versículo 19, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. ¿Por qué se despertó la envidia de los demás, los celos de los demás, el egoísmo de los demás? Eclesiastés 4:4. Porque David está diciendo aquí en la parte final de este versículo es que me aborrecen sin causa, o sea, no tienen razón para aborrecerme. David se pregunta eso muchas veces en distintos salmos. En el 38, en el 69, en el 109, ya vamos a esos textos. Dice, ¿no deberían estar agradecidos, hombre? ¿No deberían estarme aplaudiendo? Les quité tremendo problema de encima en un momento. Les quité el escarnio, porque eso era Goliat. Les quité el oprobio, porque eso era Goliat. Les quité la vergüenza, porque eso era Goliat para ellos, la vergüenza, la pena. Les quité lo que les acobardaba. Les quité lo que les mantenía en una miseria como seres humanos. Porque cuando uno está sumido en el miedo y el miedo a uno lo estanca y no lo deja avanzar, uno se siente como una miseria humana. ¿O no es así? Cuando uno sabe que puede alcanzar tantas cosas, pero no puede por una sola cosa, por cobarde. Y les dice, tendrían todas las razones para ponerme en sus hombros, para aplaudirme, para ponerme en un pedestal, para hacer un busto con mi rostro, para darme una placa, las llaves de la ciudad, pero no lo hacen. Antes me aborrecen. Sin razón me aborrecen. Sin causa me aborrecen. Bueno, sin causa justa me aborrecen, ¿no? Porque en el fondo sí hay una causa para aborrecerlo. En el fondo sí hay una razón para aborrecerlo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que esas cosas buenas no me están pasando a mí. La razón es que esas cosas buenas le están pasando a él. Medítelo usted como si fuera uno de los soldados, pusilánimes, mentecatos, acobardados, timoratos, que llevaba más de 40 días allá en la cumbre de ese monte escuchando los insultos de Goliat y no se atrevía. Usted era uno de esos soldados. De repente llega un adolescente, le mete una pedrada en el cráneo de ese gigante, le corta la cabeza y ese muchacho se lleva todo el aplauso. Dígame usted qué siente. Ah, qué bien, qué bien. Difícilmente diría que bien. Tendría que tener un corazón de verdad lleno de Dios para decir que bien. No, normalmente, ¿cómo reacciona el ser humano? Así, celos. ¿Por qué eso le pasó a él y no a mí? Pues porque eso le pasó a él y no a mí. ¿Usted dónde estaba? Atrincherado con los cobardes. Desaparecido con los cobardes. Justifíquese. Mire, 100 justificaciones aparecerán rápidamente. 100 argumentos, ¿sí?
acerca del por qué fue que yo no descendí de ese monte de los cobardes y enfrenté al gigante. Cualquier cosa que se me ocurra en la cabeza. Pero este pelado fue, lo hizo y ganó. Ah, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué a él? ¿Y por qué se me llenó el corazón de eso feo? Envidia, celos, egoísmo, porque eso le pasó a él y no a mí. Porque él se atrevió y yo no. Porque él fue valiente y yo no. Pero yo no lo voy a admitir. Yo no voy a decir que David tuvo victoria porque él fue valiente y yo no. No. No voy a decir que David obtuvo la victoria porque él fue creyente y yo no. No. No voy a decir que David obtuvo la victoria porque tenía visión y yo no. No. No voy a reconocer que David obtuvo la victoria porque la unción estaba sobre él y no sobre mí. No, no lo voy a hacer. Mucho menos si yo soy hermano de David. O sea, de la familia, de la sangre. Eso no se lo voy a reconocer nunca. Y mucho menos si yo soy el rey de Israel. Eso olvídese que yo se lo voy a reconocer. Sin razón me aborrecen, sin causa me aborrecen. Sí, hay una causa, David, una causa pésima, negativa, una causa oscura, una causa satánica, una causa demoníaca. Causa justa, no hay. Causa blanca, no hay. Causa transparente, no hay, no existe. Lo mismo dirán en Salmo capítulo 69, versículo 4. Vaya allá, por favor. Salmo 69, versículo 4. Me avisa, por favor, gracias. Gracias. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Otra vez David, que no lo quieren. Otra vez David, que no lo aprecian. Otra vez David, que no lo abrazan. Otra vez David, que no le halagan. Otra vez David, que no le agradecen. Otra vez David, que no le reconocen. Otra vez David con eso. Y va cayendo uno ahí. No sé si le pasa a usted, pero va cayendo uno ahí. Es un pozo, es un lodazal completo. Es una cisterna llena de cosas mortecinas. El caer uno ahí. Y el tener la cabeza ahí. Y el tener el corazón ahí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos. Los que me destruyen sin tener por qué. Dele. Pero es que sin causa, pero ¿por qué hablan mal de mí? ¿Pero por qué me critican? ¿Pero por qué me juzgan? ¿Pero por qué me escarnean? ¿Pero por qué? Aquí hay una cosa evidentemente que hay que hacer. Hay que sacar algo de por medio. Ayúdeme a identificar qué es lo que hay que sacar de ahí. ¿Qué es lo que usted no le puede meter a ese asunto? Porque si usted no saca esto de por medio, si usted le sigue metiendo esta situación a ese asunto, pues usted va a terminar enloquecido. Porque usted va a tener aquí que el gigante fue derribado con una pedrada, que usted le cortó la cabeza, que usted levantó la cabeza al gigante, que usted les hizo un gran favor, que usted los benefició infinitamente, pero que ninguno le aplaude, que ninguno lo abraza, que ninguno lo reconoce, que ninguno lo alza en hombros, que no le hicieron una plaquita, que no le hicieron un monumento, que no le dieron las llaves de la ciudad y que de ahí en adelante pues no lo quieren. ¿Qué es lo que hay que sacar de ahí? Lo que hay que sacar de ahí, muy bien, el corazón, los sentimientos. Repiten, el corazón. ¿Qué es lo que hay que sacar de ahí? El ego. Sí, hay que sacarlo. ¿Y acaso todo ese aborrecimiento sin causa alrededor de David, porque se despertó proliferación de desagradecimiento alrededor de David, acaso no es parte del mismo tratamiento que Dios le está dando? ¿Acaso no es parte del mismo proceso que Dios está haciendo para con David? Es parte. No debería ser así, pero es que es así. O sea, usted y yo vivimos en medio de un pueblo que es así. El mismo Isaías lo dijo. Ay de mí que soy inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundo. O sea, es que nosotros mismos en nuestra vida tenemos inmundicia, conservamos inmundicia que se despierta de vez en vez y vivimos en medio de un pueblo inmundo, en medio de un pueblo que también conserva en su interior inmundicias que se despiertan de vez en vez.
Usted dice, nunca me esperaba yo esta reacción de mi mamá, o nunca me esperaba yo esta reacción de un hermano, o nunca me esperaba yo esta reacción de un hijo, y nunca me esperaba, yo pensé que eran los primeros en venir a abrazarme, a felicitarme, ¿y qué va? Eso como que se pusieron bravos cuando les conté que me estaba yendo lo más de bien. Y es que acuérdese lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Y eso es lo que hace la sabiduría. Le enseña a uno cuándo hable, cuándo se calle. Y si va a hablar, con quiénes hable. Y si no tiene nadie con quien hablar, hable con Dios. Porque es que eso de andar, voy subiendo, voy bajando, voy para allá, vengo para acá, eso despierta la envidia de los hombres. Cambié el carro, publicación, eso despierta la envidia de los... Hice otro negocio, me fue bien, eso despierta la envidia de los hombres. Más de uno le va a poner like, le va a poner corazoncito en el estado, le va a poner las manitos, le va a poner el mensaje que dice gloria a Dios, pero ¿cuántos de esos gloria a Dios son genuinos? ¿Cuántas de esas manitos o corazones que le publican, que le reaccionan, son sinceras? Hombre, si fue hasta allá, bien, cómaselo solito. Vívalo solito, experimentelo solito. Cuando pueda hablar, hable y sepa con quién hablarlo. Porque con lo que se va a encontrar a continuación es con eso. Con eso. Con esas cosas que se despiertan y comienzan a proliferar alrededor de nosotros. Y usted dirá, oiga, sin razón me odia, me cogieron una tirria, me cogieron una bronca, sí, pero ¿por qué si yo soy bueno con ellos? Precisamente por eso. Pero ¿por qué si lo único que hago es trabajar concentrado en mis cosas, buscando mi propio progreso? Por eso, es que a la gente le duele el progreso ajeno, a la gente le duele el éxito ajeno, a la gente le duele el avance ajeno, por eso cálleselo o háblelo con Dios. Y háblelo con gente con la cual pueda hablar. Y si ya no puede hablarlo con esa gente, entonces vívalo. Experiméntelo. Asimílelo. Asúmalo. Es así. Así es como funciona esto. Pero cuando yo digo 2 veces en el mismo versículo, es que me aborrecen sin causa o es que me destruyen sin tener por qué. Y después en el signo de interrogación, he de pagar lo que no robé. O sea, pobrecito yo, ya hay que salir de esto. Hay que salir de esto. ¿Pero por qué son desagradecidos? Porque son desagradecidos. ¿Pero por qué son malagradecidos? Porque son malagradecidos. Inmundo soy y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Hay inmundicias allá escondidas en el corazón. Se despiertan de vez en vez. Sobre todo cuando al prójimo le va bien. En el Salmo 109, versículo 3. 109, versículo 3. Y se cuenta que está una frase repetitiva de David. A cada rato. Y dele que él. Y vuelve. La burra al trigo, es que decían, ¿cierto? Salmo 109, versículo 3. Ya, gracias. Dice. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Dele otra vez. Sin causa. No tendrían por qué pelear contra mí. Entonces, ¿qué quiere que hagan? No, pues tanto como que me aplaudan. No, tanto como que me aplaudan, no, lo que quiere es que le aplaudan. ¿Sí? No, pues tanto como que me veneren. No, tanto como que me veneren. Lo que quiere es que lo veneren. Tanto como que me pongan mensajes de felicitación, no, lo que quiere es que le pongan mensajes de felicitación y tiene usted todo lo contrario a eso, parte del proceso. Y se acordará él, yo tuve la cabeza del gigante en mi mano. A través de eso saqué corriendo a todos los filisteos y a los hermanitos de Goliat. Se empoderó la nación de Israel. Gracias a eso obtuve lo que el rey había prometido. ¿Qué prometió el rey? Aquel que venza al gigante le va a dar primero mi hija. Y mi hija, Mical. Mical fue un problema para mí.
¿Quién fue la que se burló de David cuando David danzaba a Dios? ¿Quién fue la que se burló de David cuando David cantaba a Dios? ¿Quién se burló de David cuando David daba vueltas remolineando en la presencia del Señor? ¿Quién se burlaba de la devoción de David? ¿Quién se burlaba de la espiritualidad de David? Mical. Puede decir David, haberle cortado la cabeza de gigante fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. Mical fue un problema. El dinero fue un problema. Realmente no lo pudo disfrutar. Porque a partir de la muerte de Goliat comienza la persecución de Saúl. Esa plata, como, ¿dónde estuvo? ¿Dónde la reclamo? ¿De dónde saco cómo hago un avance de eso? Exento de impuestos. ¿Pero qué impuestos si me tiene Saúl viviendo en cuevas, en grutas, en cavernas? Y los hermanos, eso le pasa por, les maté el gigante. Cuando vienen todos los problemas, no solamente a la casa de David, sino por causa de David, a toda su casa paterna, porque hasta Isaí tuvo problemas con Saúl. Saúl comenzó a perseguirle el papá a David y los hermanos a David. Usted imagínese a Isaí y a los hermanos, pues que a usted, ¿quién lo mandó? Chino. No le dije a ese día que fuera y le llevara comida a los hermanos, que mirara cómo están y se devolviera. ¿Usted quién lo mandó a ir a enfrentar al gigante, matarlo y cortarle la cabeza? No puedo creer que me estén diciendo esto, pero me lo están diciendo. Nadie me va a aplaudir. ¿Qué aplausos? O sea, no va a alcanzar eso. Si va detrás de eso, va detrás de nada. Si eso es lo que persigue en la vida, no está persiguiendo nada. Si va detrás de eso, va detrás de la vanidad de la vida. Porque no va a pasar. No va a ocurrir. Y entonces con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Yo he amado tanto, he querido tanto y la gente no me corresponde de la manera como yo los trato. Otra vez, bla, bla, bla. Mas yo oraba, dice. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Por qué? Porque David, usted está viviendo en una sociedad en donde usted va a amar y a usted lo van a aborrecer. Usted va a hacer el bien y le van a devolver el mal. Asúmalo. En el mundo tendrá aflicción. Le pasó a su Señor, le pasó a su Redentor, no le va a pasar a usted. Si al padre de familia llamaron Belcebú, dice la Sagrada Escritura, ¿cuánto más a los de su propia casa? Si nuestro Señor Jesucristo, inmaculado, inmarcesible, tentado en todo, pero sin pecado, vivió en esta tierra, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, pregonando las buenas nuevas, buenas noticias siempre, bendiciendo a todo el mundo, sanando a todo el mundo, liberando a todo el mundo, haciendo que todo el mundo saliera adelante, progresando, perdonando, salvando a todo el mundo. Y lo traicionaron, lo negaron, lo vendieron, lo masacraron y lo mataron. El solo hecho de pensar que a una persona así, perfecta, así, le pueden escupir, le pueden abofetear, le pueden dar puñetazos, le pueden escarnecer, lo pueden maldecir, menear la cabeza en forma negativa delante de él. Solo el hecho de pensar en eso, digo yo, entonces, ¿qué me espera a mí? Pues porque yo de inmaculado, de inmarcesible, de esas cosas que acabo de decir, pues yo no tengo nada. Mi corazón alberga inmundicias y habito en medio de un pueblo inmundo. Definitivamente hay algo que no puede estar aquí en medio, que yo necesito urgentemente para hacer la guerra, porque esto es una lucha. En el mundo tendréis aflicción. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, tenemos una lucha. Esto es una lucha. Y definitivamente hay algo que uno tiene que tener bien, pero bien guardado, dentro de una coraza de hierro, como lo dirían las partes, la descripción de las partes de la armadura, y es el corazón. No, ese no puede estar ahí a flor de piel. O si no, Salmo 38, Salmo 69, Salmo 109.
que es que no me quieren, que sin razón me persiguen, que mire, yo les hago el bien, pero ellos me hacen el mal. Y uno comenzará con esas frases de, bueno, todo se lo dejo a mi Dios, pero es que todo se lo tenía que poner a Dios desde el comienzo, no ahí solamente, sino desde el comienzo, y entenderlo y asumirlo así. Eso es parte, perdónenme, eso es parte del entrenamiento espiritual militar que cada uno de nosotros debemos recibir. Vestidos con la coraza de justicia. Eso es parte del entrenamiento. Corazón no se puede. Porque si no se enloquece uno. Esperando del prójimo lo que no va a llegar. Ahora, cuando venga, se sorprenderá uno, como le hemos dicho. Es que es mejor no esperar nada del prójimo. Con eso, cuando vengan cosas buenas del prójimo, uno se sorprende. No se decepciona. ¿Acaso no dice el Señor Jesucristo que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz? ¿Pero por qué? Pues porque era así. Obviamente, un mundo que vive en tinieblas, ¿cómo va a amar la luz? Como cuando usted está en un cuarto oscuro y alguien le prende la linterna del celular y se lo apunta directamente a los ojos. No me diga que usted diga, ¡ay, qué rico, qué bendición! Inmediatamente usted lo va a tomar como una ofensa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me apunta a los ojos? ¿Por qué me apunta a la cara? Respéteme que estoy aquí a oscuras. Respéteme que estoy en tinieblas. No va a decir, gloria a Dios, me encandelilló la retina. No, lo que va a decir es, apague esa luz. No me gusta la luz. Estoy en la oscuridad. Asimismo, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque era su hábitat. Porque ese es su ecosistema, ahí vive la raza humana. Odian la luz. Y nosotros mismos, cristianos de cuánto tiempo, cuando le alumbran a uno las tinieblas, entonces la reacción de uno es encandelillado y reacciona negativamente. Así pasa. Si no lo asumimos así, olvídese. Mucho, si usted y yo creemos que estamos viviendo como en el mundo, a ver, ¿cuál mundo? El mundo de la Barbie, o en el mundo, bueno, más viejo todavía, porque es lo que se me viene a la cabeza, en el mundo de los ositos cariñositos. Si usted y yo cree que estamos viviendo en ese mundo, no sé, ese mundo ficticio, ese mundo extraordinario, ese mundo como fantasioso, pues las situaciones me van a mí a sacar de esa fantasía y me van a hacer aterrizar fácilmente. Qué ternurita. No sé a qué te refieres. No creo que sea a mí, hermana Marta León. No creo que yo... ¿cómo se llama eso? No creo que yo manifieste ternurita. Pero algo te estará refiriendo, hermana Marta León, nos aclarará después. Esto que está diciendo David después aplicado a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Juan 15, a partir del versículo 18. Juan 15, versículo 18. ¿Me avisas, por favor? Juan 15, 18. Y si es tan amable, si tiene una Biblia física, en físico, regáleme el título que hay sobre el versículo 18. Póngalo ahí, por favor. Que yo creo que eso es la cerecita que hay que ponerle a este pastel. Juan capítulo 15, versículo 18. Y póngame ahí, por favor, con toda ternurita se lo digo, el título que aparece sobre el versículo 18. Gracias. Juan 15, 18. ¿Sí? ¿Hay algún título sobre Juan 15, 18? No sobre Juan 15, 1, sino sobre Juan 15, 18. ¿Hay algún título ahí? Si hay algún título, regálemelo, por favor, y póngalo ahí en el chat. Juan 15, 18. Juan 15, 18. 18, 18, 18, 18, 18. Eso, el título que aparece es ese. El título es El mundo os aborrecerá. Más claro no se puede, mi estimado hermano en Cristo. Cuando usted llega a Juan capítulo 15, bueno, hizo bien
en regalarme el primer título. El título de Jesús la vid verdadera. ¿Se acuerda que yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y a continuación habla de unos pámpanos? Los pámpanos somos usted y yo. ¿Qué es un pámpano? Una rama. ¿Qué tiene que hacer la rama para poder vivir, para poder sobrevivir, para asegurar su existencia? Pues tiene que adherirse al tronco. En eso consiste. ¿Quién es el tronco? ¿Quién es la vid? Cristo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra vida? Adherirnos a Cristo, aferrarnos a Cristo, abrazarnos a Cristo. ¿Sí? Vivir una vida en Cristo. ¿Ok? Y al vivir una vida en Cristo, dice el texto que se produce un fruto. Y dice el texto que entre más aferrado, entonces no solamente va a haber fruto, sino va a haber más fruto. Y dice el texto que entre más aferrado a Cristo, no solamente va a haber fruto y más fruto, sino mucho fruto. Y dice el texto que aferrado a Cristo no solamente va a haber fruto, más fruto, mucho fruto, sino un fruto que permanece. Fruto, qué bueno fruto. Pero cuando la gente en cuestión vea el fruto, ¿qué se les va a despertar? Cuando la gente de la cual estamos hablando y que nosotros no pertenezcamos a ese grupo nefasto de personas, por favor. Cuando la gente ve el fruto en el otro, más fruto en el otro, mucho fruto en el otro y un fruto que permanece, un fruto que se mantiene, ¿qué se les despierta? Ah, la envidia. Entonces, dése cuenta cómo magistralmente aquí el título que es sobre el versículo 1 dice Jesús la vid verdadera. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que si usted se aferra correctamente a Cristo, usted va a comenzar a llevar fruto, porque el fruto va a ser producido en su vida. ¿Y cuál es el resultado? El título que hay sobre el versículo 18. El mundo los alabará. ¿Sí? El mundo les aplaudirá. ¿Sí? El mundo los ovacionará. ¿Sí? El mundo les aplaudirá. Sí, claro. Cuando ven una persona tan exitosa, cuando ven una persona tan brillante, cuando ven una persona que sale adelante, cuando ven una persona que progresa, el mundo va a caer rendido a sus pies. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice ahí? No. Ahí dice, el mundo os aborrecerá. Entonces, ahí alguno dirá, entonces yo no quiero fruto. ¿No quiere fruto? O sea, ¿usted renunciaría al fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente con tal de que la gente no lo aborrezca, con tal de que la gente lo quiera? ¿Usted renunciaría a metas, a sueños, a visiones, a progresos, a adelantos? Porque es que el mundo de pronto no me quiere, el mundo de pronto me odia, el mundo de pronto me aborrece, el mundo de pronto me envidia, el mundo de pronto se llena de egoísmo. Pues obvio que no. Pero a esta conclusión uno llega, a ver, cualquiera que lo escucha a uno, cualquiera, porque es que hay gente bien hipersensible, hay que decirlo, sí. Entonces cualquier hipersensible que me escuche dirá, pero es que habla desde la dureza, habla desde la falta de amor, habla desde la falta... No, hablo desde la realidad, mi estimado hermano. Si usted no ha llegado a estas conclusiones, entonces no ha vivido mucho, le falta vivir un poquito más. Y si no ha llegado a estas conclusiones, entonces solamente aférrese un poquito más a Cristo, se va a dar cuenta lo bueno que comienza a pasar, pero también se va a dar cuenta lo malo que comienza a pasar. Lo malo que comienza a ocurrir. Prepare usted un sermón impresionante, métase en ayuno, métase en oración. Ahora exponga ese sermón con toda excelencia. Que el Señor hable a través de su boca, que a través de su boca se salen los enfermos, que a través de su ministración los cautivos sean liberados, mejor dicho, que hayan milagros, señales, prodigios, etc. Y uno dirá, en hombros me van a sacar de esa plaza, corté rabo y corté oreja. ¿Qué? Carreta, mentira, no es así. El mundo lo aborrecerá. Nadie sanó más enfermos que Jesús, nadie liberó más cautivos que Jesús, nadie hizo más milagros que Jesús, nadie perdonó más, nadie amó más que Jesús. O alguno dirá, ese no es el Jesús que yo conozco, el Jesús que habla así rudo. No, la Biblia dice claramente que llegó un momento en donde la gente ya no seguía a Jesús porque le parecía que sus palabras eran muy rudas. Porque llegó un momento en la predicación en donde el Señor comenzó a exigirle a la gente. Ustedes me siguen a mí, pero no porque me crean. Ustedes me siguen a mí, pero porque yo les doy de comer. O sea, interesados, desagradecidos. Así comenzó a hablar el Señor Jesucristo. Y el que me sigue, pero no aborrece su casa, su tierra, su esposo, su esposa, sus hijos, no puede ser mi discípulo. Yo tengo que ser la prioridad. A la gente no le gustó y se fue.
Pedro se acerca al Señor Jesucristo y le dice, uy, dura palabra, dicho Señor Dios, se fueron. ¿Acaso la intención no es tener el culto lleno? Y el Señor le responde diciéndole, si usted también se quiere ir, váyase. Y aparece la famosa frase de Pedro, pero ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ah, bueno, quédese, pero no moleste, quédese. Así funciona. Y dice el contexto, si el mundo os aborrece, esto va para David, si el mundo os aborrece, esto va para Abraham, si el mundo os aborrece, esto va para Moisés, si el mundo os aborrece, esto va para usted y para mí. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, si lo aborrece a usted, acuérdese que me aborreció antes a mí. Y entre usted y yo, pues no hay punto de comparación, ¿no? O sea, está hablando el Señor Jesucristo acá. Si a usted lo aborrece, hasta razón tendrá. Y yo digo, sí, hasta razón tendrá. El apóstol Pablo era acusado de que su predicación era tosca. Le decían, su predicación es tosca. O sea, sabe mucho, pero no me gusta cómo le expresa, es tosco. El apóstol Pablo. Yo digo, Señor, yo analizo, ¿cuántas veces he estudiado la vida del apóstol Pablo? Y yo digo, me gustaría al menos llegar a los tobillos a ese señor. Con todo y lo tosco. Me gustaría poder replicarlo, pero hay alguno que no lee los escritos, no aprovecha esa doctrina, no aprovecha ese conocimiento, no se nutre de ese ministerio, no lee sus cartas, sus epístolas, porque lo acusa de tosco, tosco. ¿Cómo quiere que le hable? Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, o sea, vino Juan con una forma de predicar, no le creyeron. Vino Jesús con otra forma de predicar, no le creyeron. Cuando la gente no quiere creer, así venga Juan, venga Jesús, venga Pedro, venga Pablo, venga el que venga, no van a creer. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo amaría lo suyo. Mire, si usted fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pues lo estaba diciendo. Entonces, si quiere que el mundo lo ame, deslíguese de Cristo, porque es de la única manera como el mundo lo va a amar. Si quiere que el mundo lo ame, renuncie a Cristo, porque es de la única manera como el mundo lo va a amar. Si quiere que el mundo lo ame, no siga con Jesucristo. Si quiere que el mundo lo ame, renuncie al fruto, renuncie al avance, renuncie al progreso según el método de Dios. Si quiere que el mundo lo ame, usted tiene que aborrecer a Jesucristo. Y usted dirá, nunca jamás. Ok, como nunca jamás usted va a aborrecer a Jesucristo, como nunca jamás usted va a renunciar a su Señor, al que dio la vida por usted, como nunca jamás usted va a renunciar al fruto que el Señor produce a través de su vida, entonces se tiene que atener, asumir desde ya, mental y emocionalmente, que el mundo lo va a aborrecer, que no le van a poner tapete rojo para que usted entre, que no le van a regar pétalos para que usted camine, no, que no van a hacer sonar la trompeta para que usted entre, no. Y que si lo están haciendo como en el Domingo de Ramos, espere que pase el lunes, martes, miércoles, jueves y lleguemos al viernes para que la gente esté en el pretorio gritando, crucifícale, crucifícale. Porque así es. Y vuelvo y digo, así funciona esto. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿O es que acaso nosotros somos mayores que Jesús? ¿O mejores que Jesús? ¿O más honrosos que Jesús? ¿O merecedores de alguna cosa superior en comparación con nuestro Señor Jesucristo? No. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Qué tremendo. Pero es que mire, si alguno los aborrece a ustedes, están aborreciendo a Jesús.
Si aborrecen a Jesús, están aborreciendo al Padre. O sea, el aborrecimiento en el fondo no es porque David le cortó la cabeza a Goliat. El aborrecimiento en el fondo es porque Jehová está respaldando a David. El aborrecimiento no es contra David. El aborrecimiento realmente es contra Dios. Porque ¿quién realmente fue el que dio de baja a Goliat? ¿David o Dios? ¿Quién realmente dirigió esa piedra que se clavó en ese cráneo? ¿David o Dios? ¿Quién realmente le dio el talento, habilidad, capacidad, ligereza, rapidez a David? ¿David mismo o Dios? ¿Quién realmente ese día limpió su nombre y levantó su imagen frente a la cobardía de los pusilánimes y mentecatos israelitas? ¿David o Dios? Le tocó a Dios mismo. Entonces el odio no es contra David. Pero David es esta figura visible contra la cual yo puedo descargar el odio, ¿sí? Porque es que como a Dios no lo veo, pues ¿cómo lo odio? Entonces me toca descargar el odio contra la figura visible. O sea, no puedo cerrar la mano y meterle un puño a Dios, pero sí puedo cerrar la mano y meterle un puño a aquel que yo veo que es el recipiente de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces toda esa habladuría y todo ese escarnio y todo ese vituperio en contra de David es realmente un escarnio, un vituperio, una habladuría en contra de Dios. Porque David es la figura visible a través de la cual Dios está manifestando. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25, y mire cómo desemboca todo acá. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Cuál palabra? Dice, sin causa me aborrecieron. O sea que todos los textos usados por David en los Salmos 38, 69, 109, realmente tienen su aplicación perfecta, es en la persona del Señor Jesucristo. Porque uno dirá, pero es que de verdad sin causa justa aborrecieron a David. Sí, pero David es un ser humano como usted y yo, está en un proceso de perfeccionamiento. En el caso del Señor Jesucristo, pues el autor de nuestra salvación, ahí sí podemos decir con justa razón y con todo el argumento pesado, pues que al Señor Jesucristo lo aborrecieron sin causa justa, sin causa limpia, sin causa noble. Que todas las causas para aborrecerle eran mentirosas, que todas las causas para aborrecerle eran demoníacas, eran satánicas. ¿Qué quiere David? Matar a Goliat, que era la herramienta del diablo y que el diablo se quede quieto. Vuelvo y le pregunto a David, usted es David, ¿qué quiere David? Que usted le clave la piedra en el cráneo a Goliat, le corte la cabeza a Goliat, entendiendo que Goliat era el instrumento de Satanás y usted se lo acaba de matar y usted quiere que el diablo se quede quieto, usted quiere que el diablo se asuste y salga corriendo, salen corriendo los filisteos, pero el diablo no. El diablo va y el diablo toma otros 7 espíritus peores que él y vuelve. Acuérdese, es una batalla. Va para rearmarse, va para replanificar el asunto, pero que vuelve, por supuesto. No se va a rendir. Por eso, después de una gran batalla y después de una gran victoria, pues lo que va a venir es una retaliación. ¿Y a quién va a utilizar el diablo? A Goliat, no, porque me lo mataron. Entonces, ¿a quién? Yo tengo otros. Es más, tengo uno ahí mismo en Israel, al cual lo atormento de día y de noche. A ese lo puedo utilizar en contra de David. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Sí, ya no puede usar a Goliat. Y el diablo dice, no puedo usar a Goliat, ¿ok? Pero puede usar a cualquiera de los hermanos de Goliat. Más adelante los va a usar. Se los va a mandar contra David. Todavía no. No puedo usar a Goliat, no porque me le quitaron la cabeza, pero puedo usar nada más y nada menos que a un caballo de Troya.
Lo tengo allá mismo metido, infiltrado en el campamento israelita. No es cualquiera, es nada más y nada menos que el mismo rey de Israel. Nada más y nada menos que el mismo Saúl, al cual le tengo a uno de mis secuaces, a uno de mis súbditos, a uno de mis demonios, a uno de mis espíritus inmundos que lo atormenta de día y de noche. No lo deja dormir, no lo deja comer, no lo deja pensar. Puede usarlo a él y a él comienza a usarlo. Qué tremendo, y esto será ya para dentro de 8 días. A ver, ¿dónde está el aplauso de Saúl? No. Saúl a continuación lo que quiere hacer es tomar su lanza y clavarlo con la lanza en la pared. ¡Pah! Eso es lo que quiere hacer, matarlo. ¿Es Saúl? Sí, también. Pero es el espíritu inmundo a través de Saúl, a través de una mente enferma como la mente de Saúl. Le quito la cabeza al gigante y este me quiere matar. ¿Sí? Así funciona. ¿Con qué se va a encontrar más adelante? Se va a encontrar con que el pueblo comienza a mirarlo con unos ojos. Y no hay nada peor que creer en los halagos del pueblo, en los aplausos del pueblo. Porque el pueblo comenzó a cantar las doncellas, imagínense, las doncellas de Israel, las muchachitas vírgenes de Israel. Las que veían que por ahí andaba en las calles de Jerusalén David. ¿Quién es David? David, el que mató a Goliat, David. Que dice la escritura que ya estaba convirtiendo en un hombre hermoso y rubio. Porque antes era un desgualamido, ¿sí? Pero ya está creciendo, pues. Ahora hace parte del ejército, pues. Y lógicamente su entrenamiento. Y lógicamente el tipo se va a comenzar a poner grande, ¿sí? Y rubio y esbelto y etcétera, y con esa fama, las doncellas de Israel. Y el pueblo comienza a cantar Saúl mató a 1000, porque Saúl fue un hombre victorioso en batallas anteriores. Pero Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Uy, como diciendo, de 1000 a 10.000, ¿sí? Hay un significado. David es 10 veces mejor que Saúl. ¡Ah, qué impresionante esto! ¿No le parece? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. David 10 veces mejor que Saúl. ¿Y acaso no es lo que dice Daniel 1:20? Que por causa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno es 10 veces mejor que los demás. ¿Usted lo ha aprendido? Pues antes de que Daniel dijera eso, ya lo había vivido David. Soy 10 veces mejor que el resto. Qué impresionante. Pero el ser 10 veces mejor, ¿qué despierta en los otros? El ser 10 veces mejor me hace efectivo, me hace eficiente, sí. Me trae progreso. Pero el ser 10 veces mejor que los demás, ¿qué hacen los demás? Es una cosa que yo a cada rato estoy confesándola sobre mi propia vida. Yo soy 10 veces mejor. Yo conozco la Biblia 10 veces mejor. Yo predico 10 veces mejor, yo expongo 10 veces mejor. Mi entendimiento de la Sagrada Escritura es 10 veces mejor, claro. Obviamente lo medito para mi propia vida, como lo fue David, como lo dice Daniel 1:20. Pero esto va a despertar lo que ya hemos estudiado aquí en esta mañana. Y cuando el pueblo comienza a cantar de esa manera, y esos coritos llegan a los oídos de Saúl, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, David es 10 veces mejor que Saúl, y David es el pelado que toca el arpa, y David es el pelado que acaba de matar al gigante con una pedrada. ¿De qué se llena Saúl? Envidia, egoísmo. ¿De qué se llena Saúl? De miedo. ¿Qué quiere hacer Saúl? Quitarse el problema de encima. ¿Cómo se lo quita? Matándolo. ¡Qué rastrero! David le quitó el problema a Saúl de encima y ahora Saúl se quiere quitar a David de encima. Pero como Dios es tan maravilloso, y con esto yo ya voy terminando, como Dios es tan bendito y tan bueno, en medio de todo esto, ahora a propósito, dejo el en medio de todo esto para un momentico, a propósito, los salmos que David escribió durante esa época
de odios, de envidias, de egoísmos que se despertaron. Todos esos salmos tienen como la misma nota. Y la nota es, me persiguen, me odian, me aborrecen, sin razón, sin causa. ¿Qué les hice? ¿Qué malo les hice? Como diciendo, ¿quién me mandó a meterme a mí? Si solo tenía que ir a llevar comida y ya, y llevar la razón y ya. ¿Quién me mandó a ponerme a decirle al rey, oh rey, es que el oso, es que el gigante, y es que es que el oso, el león, y a este gigante yo lo voy a matar? Pues ¿quién me mandó? ¿Usted cree, con todo lo que le estoy narrando así, porque dentro de 8 días lo vamos a ver más profundo, pero con todo lo que le estoy narrando, ¿usted cree que si David pudiese devolver el tiempo, que no se puede, pero si pudiese devolver el tiempo, David hubiese enfrentado ese día a Goliat? Si hubiese sabido lo que de ahí en adelante le corría pierna arriba tras la muerte del gigante, ¿usted cree que David lo hubiera hecho? Era un adolescente, ¿usted cree que lo hubiera hecho? Con el corazón en proceso, ¿usted cree que lo hubiera hecho? Va a tener un gran éxito, pero se le va a venir el mundo encima. ¿Usted cree que lo hubiera hecho? De pronto eso lo dirá usted en este momento a la altura de la edad que usted tiene, a la altura de la madurez que usted tiene, a la altura del conocimiento que usted tiene. Pero yo estoy pidiéndole a usted que se meta en las sandalias o en los pies descalzos de un muchacho que recién está siendo procesado y que no ha cumplido la mayoría de edad. La respuesta, claramente no, claramente no, claramente no. Ok, claramente no. Pero Dios, ahí lo dejé hace un rato y lo corté y ya voy terminando, pero Dios que es tan bueno, tan maravilloso, pues en el camino no me deja solo, en el camino me provee, en el camino me ayuda, me da lo que yo necesito para continuar adelante. Y es cuando aparece un personaje clave, clave en la vida de David, que realmente lo único que hizo fue ayudar a David. Siempre estuvo ayudando. Ahí en ese contexto es cuando usted entiende la importancia de este personaje. Porque es que todo el mundo en contra. El rey, el papá, los hermanos, el ejército, los filisteos, los 7 pueblos enemigos, la esposa en contra. Entonces aparece este personaje. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es Jonatán, del cual vamos a tener que hablar dentro de 8 días, entre otras cosas. Ahora, Jonatán es un milagro en la vida de David. ¿Por qué Jonatán es un milagro en la vida de David? Porque Jonatán aparece a ayudarlo, a apoyarlo, a resguardarlo, a frentear al que sea por defender a David. Eso David en su vida nunca jamás lo había experimentado. Que alguien metía las manos al fuego por él, nunca. O sea, Jonatán pertenece a ese entorno chiquitico, cercano, próximo, de personas que yo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. Y que están para las que sea, pues. Pero, Jonatán es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque, ¿de quién es hijo Jonatán? Jonatán es hijo del peor enemigo de David. Y cómo del peor enemigo de David, que es Saúl, puede salir un aliado tan fiel. Uno que frentea, uno que defiende, uno que pone el pecho, uno que pone la cara por. Y uno que en más de una oportunidad va a decir, si lo va a matar a él, primero me tiene que matar a mí. Uy, no, eso. David, ¿en serio? ¿Quién había hecho eso por mí? O sea, no todo es negativo, pero todo eso pertenece a un contexto y todo eso lo tiene que desarrollar
a su debido tiempo, dar a su debido tiempo. Por ahora los dejo diciendo que Jonatán es un milagro. Y esos milagros son los que únicamente Dios puede hacer en la vida de uno. Y es Jonatán, no los Jonatanes, no, Jonatán. Eso quiere decir, en medio de tanto enemigo, no crea que así como son los enemigos, así son los amigos, ¿no? Los enemigos proliferan, los amigos escasean. Pero cuando aparecen los Jonatanes, los que apoyan, los que meten el hombro, los que hay que hacer algo, pero no se puede dejar que decaiga. ¿Por qué? Porque ahí está la unción. Entonces hay que apoyar, hay que levantar esos brazos, hay que impulsar, empujar, subsidiar. Hablando de subsidio y hablando de patrocinio, y con esto cierro, recuerde que hoy, por las razones que ya publiqué ahí, que son razones verídicas, la verdad, hemos dormido poquito hoy. Y sin embargo, aquí estamos, dando palabra, martillando, haciendo la reunión. Lo que usted que me conoce desde hace muchos años atrás, me ha visto haciendo siempre. Aquí estamos. Y le pido a Dios, Señor, quiero morirme predicando. Uy, eso sería bien terrible, ¿no? Porque uno estaba predicando, exponiendo y ¡pim! ¡Ay, se murió el predicador y yo estaba en la predicación! Sí, eso es como terrible. Pero bueno, al menos ocupado en las cosas del Espíritu sí quiero, ya que mis días se acaben. ¿Cuándo? Hoy, no estoy deprimido ni nada de eso como para querer morirme. No, cuando llegue el momento. Eso solamente Dios lo sabe. Pero toda obra tiene que ser subsidiada y toda obra tiene que ser patrocinada, y usted subsidia esta obra, usted patrocina esta obra, usted es columna económica y financiera de esta obra. El colmo con algunos hermanos, lo siguiente, que cuando no tenían, andaban muy pegados a Dios, muy pegados al ministerio, muy pegados a todo, orando, suplicando, y cuando llega la bendición, trabajo o lo que sea, el recurso económico, dejan la iglesia, dejan la congregación, se hacen los de la oreja mocha, dice el dicho por ahí. Ni ofrendan, ni diezman, ni patrocinan. ¿Cómo se sostiene una obra? La estadística dice que la cantidad de iglesias que se cierran al año por falta de patrocinio, por falta de subsidio a los hermanos, es bárbara. Dios mío. Hay unos canales para que usted hoy, 2 de agosto, pueda diezmar, pueda ofrendar. Ya tuvo su reunión, es la exposición de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que predica el evangelio, que iba al evangelio. Dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Ya trillé, no ponga bozal. El buey, este buey, y eso en el apóstol Pablo pregunta, ¿estará Dios hablando de los bueyes, de los animales? Cuando dice el texto. El apóstol Pablo se refiere, yo creo que está hablando de nosotros, buey. Ok, Señor, buey. Entonces lo digo así. Este buey que aró en esta mañana no puede tener bozal, también necesita comer. Y necesita pagar cosas. Necesita cumplir con su obligación. Y eso lo hace a través de la paga que uno recibe producto de su propio trabajo. No es que los predicadores no vivimos de la caridad pública. No, no es la moneda en el platón ahí, eso es lo no. La Biblia dice claramente, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá la tierra. Entonces hay unos canales virtuales por medio de los cuales usted lo puede hacer. Hay un Nequi, hay un David Plata, hay una cuenta Bancolombia, hay una cuenta de la vivienda, a través de la cual usted puede hoy diezmar, ofrendar. Le pido por favor que no lo deje de hacer, porque es comienzo de mes, porque al comienzo de mes, sí o no, que es cuando usted tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios, tiene que pagar obligaciones bancarias. Entonces que ninguno diga, como que dejémoslo para dentro de 8 días. Dentro de 8 días sería una gran bendición, pero me pondría a correr como hemos corrido durante todos estos días. Entonces, esto es todo por hoy. Le agradezco, no deje de hacer su aporte económico, por favor. Hágalo ya mismo en el nombre del Señor Jesucristo y cerremos esta exposición con la oración. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Dios, por esta palabra, Señor Dios, y te doy gracias por cada hermano, por cada hermana
Te doy gracias, bendito Señor Dios, por todos los que están realmente involucrados y realmente comprometidos con esta tarea, por esos Jonatanes. Sí, yo realmente puedo reconocer tu gracia y tu misericordia, Señor. Los Jonatanes escasean, sin embargo, estoy rodeado de varios de ellos, Señor. De gente, Señor Dios, que es muy inteligente, gente que es muy consecuente, gente, Señor Dios, que se pone en los zapatos del otro, mi Dios. Gente que entiende, mi Dios, que cuando no se puede de una manera, pues se puede de otra forma ayudar. Y que si no hay un culto presencial, pues una palabra virtual, Señor Dios, me sentaré a escuchar la palabra, Señor Dios. Gente que entiende, Señor Dios, que no estamos sacando el cuerpo por cuestiones de carne, sino por cuestiones de fuerza mayor, Señor. Gente que se pone en los zapatos del otro, en el calzado del otro, y así logra entenderlo. Entonces, gracias por estos Jonatanes. Aunque no hemos hablado a profundidad de Jonatán, pero es que es gente que está ahí, es gente leal y es gente con la cual uno puede ir a 1000 batallas, Señor. Confiado, Señor, en que la espalda de uno está cubierta. Confiado en que si por algún golpe que asesta el enemigo uno cae al suelo, uno resbala y cae al suelo, aparecerá Jonatán y pondrá su escudo, aparecerá Jonatán y pondrá su pecho, Señor, para recibir el impacto, Señor, y ayudarme. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada diezmista, por la vida de cada sembrador, por la vida de cada uno de los que son columnas financieras, por cada uno, Señor Dios, de los que sostienen esta obra, sostienen esta tarea, Señor. Cada uno de los que hacen posible que esta palabra llegue no solamente a las personas del domingo, sino que esta palabra llegue, bendito Dios, a tanta gente. Esta mañana mismo recibí otra vez el video de estas iglesias allá en Venezuela, en donde están colocando nuestras clases, nuestras exposiciones que están en YouTube y las ponen allá, Señor Dios, para que sus congregantes sean discipulados y ellos están con sus Biblias y sus cuadernos. O sea que esto está llegando a lugares insospechados, Señor, no pensados, no imaginados. Y todo esto se hace cuando se sigue haciendo. Todo esto se logra cuando uno no desiste de la tarea. Y para no desistir, pues Jonatanes tienen que rodearlo a uno y cubrirlo, Señor. Gracias por cada una de las personas que hoy diezma, que hoy ofrenda. Abre los cielos de par en par de manera sobreabundante y haz posible que no les falte nada, Señor. Sino que así como han tenido sobreabundancia y han podido disfrutar, porque es don de Dios, y han podido adquirir y han podido ver, Señor Dios, esa cara buena de tu bendición sobreabundante, la sigan viendo, Señor. Que si tú los has llenado de abundancia, ahora los llenes de sobreabundancia, Señor. Que si han tenido para hacer un negocio, ahora tengan para hacer 2, 5, 10 negocios. Que si han podido adquirir una cosa, ahora puedan adquirir 10 cosas. Que si han podido viajar a un destino, ahora puedan viajar a 2 destinos, a 5 destinos, a 100 destinos, Señor. Que si tú has podido proyectarlo, Señor Dios, a 1 milla, ahora sean proyectados a 10, a 100, a 1000, a 1.000.000 de millas, Señor. Más allá de lo que ellos puedan pensar, más allá de lo que ellos puedan imaginar. Gracias por cada uno de los que diezman, de los que ofrendan, Señor. No puedo orar por la prosperidad de una persona que no diezma, que no ofrenda, pero sí por la prosperidad de una persona, Señor, que sostiene tu obra. Te pido, prospera tu obra, hazla crecer a través de estas columnas financieras. Y entrego esta exposición en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.